El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos país, muchas bendiciones para todos, para todas. Alfonso Torres, soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Martes, tiempo de hablar de política internacional, tiempo de ver lo que pasa en el mundo, pero también hay que ver lo que está pasando en la República Dominicana, por supuesto. Jueces destituidos habrían recibido dinero por fallos. La justicia en la República Dominicana no anda bien y hace tiempo que esto anda así. Por supuesto, no es solo República Dominicana. Hay problemas en muchas partes del mundo. Ahí está el tema del terrorismo, lo que está pasando en parte de Europa y en alguna zona del Medio Oriente es sencillamente terrible. Uno dice, ¿dónde está la causa de esto, del terrorismo? Bueno, ¿quiénes lo patrocinan? ¿Quiénes son los que prohíjan esto? ¿Cuáles son las acciones que desencadenan después actos de terror? Y las víctimas de los actos de terror o del terrorismo siempre son inocentes. Población civil, niños, ancianos y destrucción material que siempre hace falta. Porque después hay que invertir dinero para reconstruir materialmente lo que se ha destruido, dinero que puede invertirse en medicina, en alimentación o en la generación de riqueza o generación de empleo. Pero son las cosas de este mundo, un mundo que puede marchar mejor. Siempre hemos dicho, y lo hemos dicho quizás desde Fidel, otro mundo es posible, un mundo mejor es posible. Hoy vamos a conversar en una entrega muy pero muy especial con el señor Fernando González Yor. Ya en una ocasión tuvimos con nosotros a su madre, doña Magali. Fernando es uno de los 5 cubanos que estuvo preso en los Estados Unidos supuestamente por terrorista. Vaya usted a saber, como hemos dicho por aquí siempre, gente que fue a alertar a su pueblo contra actos de terror y que son luchadores antiterroristas, acusados de terroristas por el estado más terrorista que pueda conocer el planeta. Pero son de las cosas de la vida. El tiempo siempre se encarga de presentarnos la última y la única verdad, porque la verdad siempre es transparente, la verdad siempre saca la cabeza, o como dice Fidel, la verdad siempre es revolucionaria. Y dice Fidel, revolución es no mentir jamás. Así son las cosas. Vamos a conversar entonces con Fernando González Yor, de los 5 cubanos que estuvieron muchos años en cárcel norteamericana y que ahora en diciembre de 2014 salieron los últimos 3 de la prisión. Salió Gerardo, salió Ramón y salió Antonio, el poeta. Fernando fue el primero de los 5 que salió de la cárcel, me parece que sí. Y aparenta ser uno de los más jóvenes de los 5, aunque creo que el más joven es Ramón. Fernando sería el segundo más joven. Fernando, saludos. ¿Cómo anda la vida? Qué placer tenerte en la República Dominicana. ¿Por primera vez en el país? Por primera vez en el país, muchas gracias. Buenos días, Alfonso y la teleaudiencia. Encantado de estar aquí en República Dominicana. Para nosotros más que un honor, Fernando, tenerte aquí en el país. Y como ve ya la muestra en la mesa nuestra, la bandera de la hermandad, la bandera de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Decía Lola Tío, la poeta puertorriqueña, aquella gran patriota, Puerto Rico y Cuba son de un pájaro a las 2 alas. ¿Y cómo alzan el vuelo 2 alas si no tienen el cuerpo que pueda sustentarla? Y el cuerpo de ese pájaro es exactamente la República Dominicana. Nos alegra que esté con nosotros, Fernando. Los 5. ¿De dónde vienen los 5? ¿Qué son los 5? Porque esto se conoció y se habló tanto aquí. A mí me tocó hablar de los 5 casi todos los días en este país. Bueno, y te lo agradecemos mucho y agradecemos mucho también a todos los amigos y las amigas aquí en República Dominicana que hicieron una contribución importante a la campaña internacional que se desarrolló para lograr nuestra liberación. Sin esa contribución hubiera sido muy difícil, hubiera sido imposible nuestra liberación. No es menos cierto que la liberación de los 3 compañeros que salieron en el 2014, en diciembre del 2014, Gerardo, Antonio y Ramón, salieron de prisión como parte de la negociación que existió entre el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos,
que condujo a la liberación de ellos y al cambio de política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. No obstante, el contexto alrededor de esa negociación incluyó la presión que sentía el gobierno de los Estados Unidos de parte de la solidaridad internacional, que manifestaba crecientemente y con mucha fuerza la demanda de que se nos liberara. Fue una negociación política entre los dos gobiernos, pero todos esos factores estuvieron influyendo. Y gracias a esa solidaridad internacional estamos libres y nuestros 3 compañeros regresaron a Cuba en diciembre del 2014. La presión que tenía la Casa Blanca era muy alta, porque ya se había dicho en círculos así oficiosos que no soportaban más el ruido que había con el tema de los 5 y que había que buscar una salida negociada, que pudiera a ellos darle una salida, no de derrota, pero que había que dar una salida porque el ruido era muy alto. Mira, en el año... No había rincón del planeta donde la embajada de Estados Unidos no recibiera la presión y la demanda de libertad para los 5. En el año 2009, como resultado del proceso de apelaciones, Antonio, Ramón y yo tuvimos que regresar a Miami para ser resentenciados, porque la Corte de Apelaciones había dictaminado que había habido un error en nuestra sentencia. Y cuando nosotros fuimos en el 2009 a Miami a ser resentenciados, durante la audiencia de sentencia de Antonio, los fiscales admitieron públicamente, y eso quedó en los récords de la Corte, el daño que estaba recibiendo el supuesto prestigio de la justicia del sistema de justicia norteamericano por la campaña internacional que existía por nuestra liberación. O sea, una campaña que esclareció al mundo los errores, las injusticias cometidas por ese sistema judicial norteamericano, en nuestro caso, el vicio político de todo el procesamiento nuestro en las cortes, cómo los criterios políticos estaban influyendo sobre los jueces que tomaban las decisiones supuestamente al margen de cualquier consideración política. Y eso los fiscales admitieron que esa campaña internacional estaba resultando en un descrédito para el sistema de justicia norteamericano. Y sin duda alguna, los fiscales norteamericanos del sur de la Florida no son lectores de la prensa internacional. O sea, ellos están recibiendo esas informaciones del Departamento de Estado, que sí está, que tiene sus embajadas en los diferentes lugares del mundo y que está recibiendo constantemente las demandas, las cartas que se les entregaban, las marchas que se hacían en cada una de las capitales y de las ciudades importantes frente a las embajadas norteamericanas, las iniciativas de todo tipo que tuvieron lugar en el mundo, incluyendo en la República Dominicana, las resoluciones que se aprobaron en diferentes parlamentos, incluyendo el Congreso de República Dominicana, en favor de nuestra liberación. Y toda esa campaña internacional constituyó una presión muy grande para el gobierno de los Estados Unidos, que constituyó un elemento más dentro del proceso. Pero el propio fallo de la Corte de Atlanta dejó claramente establecido que no había motivo para el encarcelamiento, y sobre todo el caso de Gerardo, condenado a 2 cadenas perpetuas más X años. Aquello era monstruoso y hablaba muy mal de la justicia norteamericana. Fernando, ustedes siempre tuvieron confianza en que iban a salir, porque esa expresión de Fidel debía generar confianza cuando Fidel dijo volverán. Por supuesto. Desde el momento en que se nos arresta, en septiembre, 12 de septiembre de 1998, nosotros teníamos la certeza de que a nosotros no se nos iba a abandonar. La revolución cubana nunca ha abandonado a un luchador y lo ha dejado a su suerte, nunca lo ha hecho. O a un hijo, porque Elian González no era un luchador, pero hijo. Era un ser humano inocente que debía volver a su patria, a los brazos de su padre. O a un hijo, efectivamente, nunca lo ha abandonado. Y se trata de la revolución cubana, pero se trata de toda la historia de Cuba. Y desde las luchas por la independencia. Es parte de lo que de la tradición de lucha de nuestro pueblo. En el caso de Fidel, bueno, por supuesto, ahí está la historia del Granma, que se cayó al mar uno de los tripulantes, y Fidel dijo que no se desembarcaba tratando de no encontrar a esa persona. Y así, es la historia de la revolución, nunca han dejado a un hijo abandonado. Y nosotros teníamos la certeza, ¿cómo lo iban a hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, ya eso quedaba en las manos de decisiones políticas de los dirigentes del país.
pero nosotros estábamos conscientes de que nunca estaríamos solos y abandonados. Después, bueno, se desata la campaña internacional y bueno, el resultado es el que vemos. Mucho más entonces cuando el comandante en jefe públicamente, en el año 2001, tiene esas expresiones públicas: tarde o temprano volverán. Él tenía la visión de lo que iba a pasar. Él podía ver años más adelante. Él sabía, y lo dijo ese día, que no sería una cuestión de meses, sería una cuestión de años, pero que nosotros volveríamos. Él podía avisorar con esa sabiduría y esa experiencia como político, podía avisorar una campaña que él estaba iniciando y podía ver cómo se iba a desarrollar. Yo siempre he dicho en este programa que Fidel es un hombre de una visión extraordinaria, que Fidel tiene la potestad, la facultad, el instinto de viajar al futuro, volver al presente y contarnos lo que él vio en el futuro, y entonces trazar orientaciones sabias y oportunas, precisas, de lo que hay que hacer en el presente, porque ya él vio las cosas en el futuro. Y este es un caso más. Este es un caso más. Este es un ejemplo más de esa capacidad de Fidel. De ustedes, de los 5, nos llamó la atención siempre la firmeza, el coraje y la determinación de encarar las cosas desde el sentido patriótico y del honor, pero nos llamó sobre todo la atención de Gerardo, que estando condenado a 2 cadenas perpetuas más X años, se mantenía con un sentido del humor y haciendo caricaturas, y las cartas que escribía, y uno decía, ¿y este hombre de qué está hecho? Y el otro caso que también nos llamaba la atención era el de Tony. En medio de condenado a cadena perpetua, el tipo ponerse a escribir versos, y qué calidad de los versos, y después ponerse a hacer un trazado de los rostros de las mujeres más emblemáticas de la historia de Cuba, y después a dibujar unas mariposas de todas las que hay en los campos cubanos. Fueron 2 casos que nos marcaron mucho. Tú eras el más silencioso de los 5. Bueno, yo ciertamente no escribo poesía, no, o sea, es una cuestión de respeto por el... Pero tú te pareces mucho a tu madre, porque tu madre se ve tan discreta, tan tranquilita. Sí, ella es muy activa políticamente, pero digamos, refleja un bajo perfil, sí, perfil, tranquila, calmada. Y en mi caso, bueno, yo escribí mucha correspondencia, intercambio de correspondencias con amistades, con compañeros y compañeras de la solidaridad de todo el mundo, pero ciertamente no era de los que escribía poesía, de los que pintaba. No es mi manera. Yo también soy un poco más pausado. Dejaste el bigote. Sí. A ver, ¿qué nos tiene el señor director? ¿Qué nos tiene el señor director? José Ismael. Bueno, seguimos acá. Muchos de nuestro pueblo pues sacan la información hacia familiares, hacia amigos. Tenemos muchos comités de solidaridad que a su vez se encuentran integrados en un comité internacional. Por eso yo digo que la unidad es muy importante, porque ese comité internacional, que está conformado con personas de diversos países y están trabajando con una unidad monolítica, o sea que eso lleva como consecuencia que haya una información uniforme para todo el mundo, un plan de acción uniforme para todo el mundo. Indiscutiblemente hay cosas que en un país hay que hacerlo de una forma y en otras de otra, porque no existen las mismas características en todos los lugares. Pero eso ha traído aparejado que al haber una información uniforme, al haber una guía uniforme, pues haya también esa diversificación de acciones bien conducidas por ese comité internacional, con independencia que nosotros como familiares también formamos parte. ¿Cómo te llega? Mira, uno lo emociona, ¿no? Porque nosotros siempre hemos dicho, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, nosotros sabíamos en lo que estábamos involucrados, nuestros familiares ni siquiera lo conocían. Y al ser arrestados, bueno, nosotros conocíamos que ese era uno de los riesgos que corríamos, pero nuestros familiares estaban al margen de todo eso, y sin embargo ellos con un estoicismo tremendo asumieron la situación y se dedicaron de lleno a la lucha por nuestra liberación. Fueron parte de esa campaña
fueron a muchos lugares en Cuba y fuera de Cuba a explicar nuestra situación. Hay que entender también que cada vez que nuestros familiares se enfrentaban a un auditorio y explicaban la circunstancia para que el auditorio entendiera, estaban reviviendo ese dolor, y sin embargo lo hicieron durante más de 15 años, diariamente, en 2-3 ocasiones durante el día, en diferentes foros, con tremendo estoicismo, tremenda fortaleza y una claridad de ideas. Y entonces a uno lo conmueve, ¿no? Ver a mi mamá expresando, ¿no? Y explicando el trabajo que se estaba haciendo, en qué consistía el caso, esclareciendo, o ver a la mamá de Tony. Yo tuve la oportunidad a mi regreso a Cuba, cuando me incorporo a trabajar en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, de compartir con doña Mirta diferentes foros con doña Mirta, y a mí se me estrujaba el corazón, me sacaba las lágrimas escucharla hablar, tratando entre todos de defender el derecho de Tony de regresar, y había que escucharla con ese sentimiento. Entonces yo veo a cualquiera de los familiares, a mi mamá por supuesto, por ser mi mamá y estar tan cerca, ¿no? Pero cualquiera de los familiares, incluso los más jóvenes, participar en un evento y expresar, y yo veo esas imágenes en el último coloquio en La Habana, antes que regresaran los compañeros, que se hizo un foro de los familiares jóvenes, y los niños y jóvenes, familiares de Tony, familiares de René, familiares de Ramón, los hijos, los sobrinos, expresaron lo que había significado para ellos los 16 años de separación. Muchos de ellos habían crecido sin la presencia de su papá o de su tío, y eso fue impactante, realmente, fue impactante. Te iba a preguntar sobre esto porque los familiares, ante el hecho, en el caso de René, que secuestra un avión y se va, y entonces queda como un desertor, ¿cómo aquello impactó a su familia? Yo tuve aquí en 2 ocasiones a Roberto, su hermano, que en paz descanse. Aquello destrozó la familia en ese momento, porque una familia íntegra en términos revolucionarios, que un hijo de una militancia aprobada de repente secuestra un avión de su país, se va como un desertor, porque incorporarse a la labor que ustedes estaban haciendo allí por la seguridad del Estado y por el bien de su pueblo, de su revolución, no podían comunicarlo a la familia. En el caso de los demás, en el caso de Fernando, ¿cómo se produce el hecho de incorporarse a esa tarea sin que los familiares lo sepan? Y entonces ese distanciamiento, 3, 4, 5 años, 8 años, hasta que se produce el hecho del arresto. Bueno, en el caso mío, en el caso de Ramón y en el caso de Gerardo, las circunstancias son diferentes a las de Antonio y de René. O sea, Antonio y René, en su historia, ellos abandonan Cuba de esa manera como tú estás describiendo. Ellos abandonan Cuba como personas que se han desencantado con el proceso revolucionario, crearon toda esa imagen de descontento, de insatisfacción con el proceso revolucionario, y abandonan Cuba con su propia identidad. O sea, son 2 cubanos que abandonaron el país por discrepancias, por desacuerdos, por insatisfacciones. En el caso de Gerardo, de René, de Ramón y el mío, o sea, Gerardo, Ramón y el mío, no abandonamos Cuba de esa manera. O sea, nosotros lo que asumimos una identidad diferente en Estados Unidos, y para nuestras familias en Cuba, nosotros estábamos fuera de Cuba, no sabían ni siquiera que estábamos en Estados Unidos, y nosotros lo que creamos una historia de por qué yo estaba un tiempo prolongado fuera de Cuba. En mi caso, yo les expliqué que yo estaba vinculado a un trabajo de comercio exterior, con compañías extranjeras, y que bueno, eso me llevaba a estar en diferentes países del mundo por un tiempo prolongado en cuestiones comerciales. Ellos no sabían a lo que yo me dedicaba, ni sabían que yo estaba en territorio de Estados Unidos. Ya. ¿Quién influye en ustedes para asumir esta actitud de alto riesgo y de separación de la familia, que siempre es muy, muy doloroso? ¿Quién influye, Martí o Fidel? Yo creo que los dos. Martí y Fidel, porque representan una síntesis de la historia de Cuba, ¿no? Y de las tradiciones de lucha del pueblo de Cuba. Yo soy un cubano nacido en el año 63, 1963, en plena efervescencia revolucionaria. De pequeño, mis padres, incorporados ambos al proceso revolucionario,
yo era un niño, mis hermanas éramos niños pequeños y los domingos nos íbamos a los trabajos voluntarios con mi papá y mi mamá, las actividades todas en la plaza, las marchas, las demostraciones, las manifestaciones de apoyo a la revolución, todo eso lo vivimos, todo eso también lo estudiamos en las escuelas, el sentido patriótico, nos los enseñaban en la casa. Entonces, criados en crecidos con la revolución, con los valores de la revolución, comprendiendo la historia de nuestro país, siendo además, teniendo la vivencia de las agresiones de los Estados Unidos hacia Cuba, cumpliendo misiones internacionalistas cuando fuimos ya un poco más adultos, que forma parte de nuestra educación. No es difícil comprender que un muchacho que haya pasado por esa evolución, en un momento determinado, cuando se le acercan y le proponen cumplir una misión de este tipo, para mí fue un honor que pensaran en uno, ¿no? Y lo asumí como eso, como un honor que se me hacía, una oportunidad que se me brindaba de expresar aquellas inquietudes políticas, aquel sentimiento de sentirme parte de la defensa de nuestro pueblo, de la revolución y de la humanidad. Y entonces, bueno, no es difícil comprender por qué uno llega con esa historia y esa formación, cuando se le propone esta misión, conociendo los riesgos y conociendo lo que va a implicar la separación de la familia por un tiempo prolongado, sin poder decir ni siquiera hasta cuándo va a estar uno separado de la familia. Bueno, uno asume todas esas cosas, comprende que son necesarias y cumple la misión con la mayor satisfacción. Cuando usted habla de la educación en valores de la solidaridad, en valores de amor a la patria, y que la tarea asignada fue un honor, ¿pudiera esto significar que los 5 no son una excepción en Cuba y que como los 5 pudieron aparecer miles y miles de cubanos en actitud y disposición a asumir tareas tan difíciles como las que ustedes asumieron, porque eran tareas muy difíciles? Yo no solo pienso que es una posibilidad, eso es en lo que yo creo, que nosotros no somos excepción, nosotros somos el producto y el resultado de una educación de generaciones de cubanos que han crecido imbuidos de esos valores, del espíritu de sacrificio, del amor a la patria, de la identificación con la revolución, con lo que significa la revolución, con lo que significa Fidel, con lo que significa Martí para el pueblo de Cuba. Y entonces nosotros no somos nada excepcional, nosotros somos cubanos nacidos del pueblo, y yo siempre digo que en lo que nosotros hicimos, yo estoy convencido de que 11 millones de cubanos estarían dispuestos a hacerlo, y estarían dispuestos a correr los riesgos y estarían dispuestos a asumir la manera en que nosotros asumimos la prisión, de la misma manera que lo hicimos nosotros, porque si no, la revolución no existiera. La revolución existe porque hay un pueblo que la comprende, que la apoya, que cree en ella y que está dispuesto a defenderla. Si no, no existiera la revolución. Si le tocara volver a vivir la experiencia, ¿estaría dispuesto, Fernando? Con los ojos cerrados, absolutamente, sería la opción. Al igual Gerardo, René, Ramón. Estoy seguro de eso. Es cierto que las circunstancias lo hacen muy poco probable, pero la disposición está ahí. Hoy, Fernando González, establecido, considerado, respetado, como un héroe nacional de la República de Cuba, al igual que los 5, tiene un mayor compromiso y eso no tiene marcha atrás. Eso requiere una actitud de mucho más compromiso, de mucho más transparencia y de mucho más dedicación al trabajo revolucionario. Bueno, por supuesto, y no solo ahora que estamos de regreso, desde que estábamos en la prisión y supimos del anuncio, se anunció públicamente el hecho de que se nos entregaba la condición de héroe de la República. Para nosotros siempre lo asumimos como, bueno, primero como un honor, pero además como una responsabilidad y un sentido del entregarnos a ese pueblo y a esa patria que nos estaba confiriendo esa condición. Y siempre dijimos que, bueno, a nuestro regreso, bueno, no se trata ahora de vivir de esa historia, sencillamente lo que bueno, es una experiencia vivida, y lo que nos corresponde ahora es
todas esas cosas en las que creemos y todos esos principios de los que estamos imbuidos, bueno, pues ponerlos a la práctica junto a nuestro pueblo, como un cubano más en los proyectos en los que estamos involucrados en Cuba. Sacar adelante nuestro proyecto social, perfeccionar nuestro socialismo, perfeccionar nuestra sociedad, hacer esa revolución perdurable por siempre, con ese sentido de la justicia que acompaña a nuestro proceso revolucionario, y como parte de nuestro pueblo participar en todas las luchas que existan. Y esa lucha incluye la solidaridad también con el mundo. En el caso de ustedes 5 héroes nacionales de la República de Cuba, su trabajo diario, su vínculo con la sociedad, su modo de vida, ¿sigue siendo el modo de vida de un ciudadano cubano común y corriente en el sentido del desempeño en la tarea, en la cotidianidad, en la relación con el vecino? ¿O hay de alguna manera una cultura o una actitud o un tratamiento de seres muy especiales? No, mira, quien conoce la sociedad cubana sabe que en la sociedad cubana no se estimula ni vivimos del estrellato. Sencillamente uno cumplió una tarea por la manera en que se desarrolló la lucha para liberarnos. Bueno, somos personas que la gente conoce, porque muchas fotos, mucha publicidad alrededor del caso. Es inevitable que tú llegas a los lugares, la gente te conoce, te quiere saludar, quiere que tú le firmes un libro, quiere hacerse una foto. Nosotros lo aceptamos como una muestra de cariño, como una muestra de afecto, como una muestra de respeto, incluso hasta de admiración, pero no nos encaramamos sobre eso para hacer nuestra vida. Sencillamente nosotros somos cubanos normales y corrientes, hacemos nuestra vida en un barrio de La Habana cualquiera, y desarrollamos nuestra vida normal en los trabajos en los que estamos involucrados. Ciertamente es inevitable que uno vaya a un lugar y lo conozcan y lo saluden y le quieran expresar el respeto, pero no tenemos ningún estatus especial ni ningún privilegio. Sencillamente desarrollamos la vida de un cubano normal y corriente. Pero igual está de parte de ustedes a esos ciudadanos una actitud de respeto y admiración por lo que fue la dedicación de todo ese pueblo, claro, para que ustedes retornaran. Claro, por supuesto, y es lo que les expresamos cuando las personas se nos acercan y nos dan las gracias por lo que nosotros hicimos. Y nosotros lo que les decimos siempre es, bueno, no, las gracias van en los dos sentidos. Porque, bueno, ustedes pueden sentir un aprecio, una admiración, un respeto por nosotros, por haber estado 15 años, 16 años en prisiones en Estados Unidos. Pero nosotros también sentimos una admiración, un respeto y un agradecimiento inmenso por ustedes, por la labor que hicieron, el trabajo que hicieron, y por no haberse dado por vencido nunca. Porque, bueno, la solidaridad internacional existía. La solidaridad internacional no hubiera existido si el pueblo cubano no hubiera estado levantado en lucha por nosotros, porque nadie en el mundo se iba a mover un dedo por nosotros si el pueblo cubano no lo estaba haciendo. Y entonces, bueno, tanto al pueblo cubano como a los amigos del mundo solidario, nosotros siempre le explicamos que el agradecimiento va en los dos sentidos. ¿Cómo ve Fernando González Yor hoy el proceso revolucionario cubano con las medidas que se están tomando de las reformas económicas, reencauzar todo el proceso económico? Mira, yo creo que hay un proceso en Cuba de perfeccionamiento de la sociedad en general, de adaptación de nuestro sistema económico a la realidad del mundo actual en que vivimos, que no es el mismo mundo de hace 20 años o hace 30 años. Y en ese proceso estamos para hacer nuestra economía más eficiente, que ciertamente lo requiere. Hay mecanismos de funcionamiento de la economía que están en proceso de perfeccionarse. Estamos en el proceso ahora mismo, recientemente en el 7º Congreso del Partido, en el mes de abril, se aprobaron documentos de una trascendencia enorme para el futuro del país. Uno de ellos es el proyecto de modelo que se quiere para nuestra sociedad. Y ese proceso o ese documento que establece cuáles son las pautas del modelo de sociedad al que aspiramos y por el que trabajamos, no solo se debatió en el Congreso del Partido, está en este momento en proceso de debate en toda la sociedad, porque en el Congreso del Partido se aprobó
que no se definiera en ese momento el documento como tal, sino que se llevara a toda la sociedad y que en base a las propuestas de los ciudadanos militantes y no militantes de todo nuestro pueblo, todas esas consideraciones se tuvieran en cuenta y entonces el próximo pleno del Comité Central, con todas esas recomendaciones hechas por el pueblo de Cuba, entonces aprobara definitivamente ese documento. Estamos en ese proceso. Ciertamente, digamos, en el caso de la economía, se ha abierto a la presencia de un sector privado, de un sector de cooperativas, o sea, es más diverso. ¿De un sector privado interno o externo? Bueno, es un sector privado que incluye la propiedad privada interna en pequeña escala e incluye también la posibilidad de la inversión extranjera. De la inversión extranjera. Y cuando se habla de inversión extranjera, yo comprendo por la experiencia que tengo del trato con personas que viven fuera de Cuba, que en muchos lugares, cuando uno habla de inversión extranjera, las personas entienden que el país se está abriendo al mejor postor y que venga, que tenga el dinero y no es así en el caso de Cuba. O sea, en el caso de Cuba nos abrimos a la inversión extranjera en aquellos sectores en los que se necesita o el financiamiento o la tecnología o el conocimiento para desarrollar esos sectores a través de una ley de inversión extranjera aprobada por el Parlamento cubano, que si bien promueve la inversión extranjera en sectores importantes, a la misma vez defiende la soberanía del país. No se trata de que el país esté abierto al mejor postor y que vengan los inversores a comprar lo que deseen. Sino que se aceptan inversiones extranjeras en función del interés de Cuba. Se aceptan inversiones extranjeras en función de las prioridades del país y siempre defendiendo la soberanía de nuestro país. E incluso, fíjate, la ley es bastante flexible y la ley incluye la posibilidad de una propiedad extranjera en Cuba, 100% extranjera. Nunca del territorio, solo de las acciones. De las acciones. Y de la compañía en funcionamiento. Y por un periodo que lo establece la ley, que lo establece en los contratos que se firman con las compañías. O sea, es una ley que busca estimular la inversión extranjera en sectores en los que los necesitamos, pero a la misma vez defiende la soberanía del país. No se trata de que el país esté entregado a compañías extranjeras. Y bueno, existe esa parte de la propiedad privada, existe la propiedad privada de los nacionales como tal, en pequeñas empresas, existen las propiedades cooperativas, o sea que en el universo económico se ha diversificado los agentes que inciden en el entorno económico. Antes el Estado lo monopolizaba todo en el sentido de la propiedad. Hoy en día es más diverso. Los sectores de la propiedad, de los sectores que inciden en la economía, se ha enriquecido en ese sentido. El comercio minorista se ha diversificado en el sentido de los entes propietarios que participan. Los sectores fundamentales de la economía van a seguir siendo estatales. Eso crea dinamismo en la economía y por supuesto hay mucho más entusiasmo en la población. Crea dinamismo en la economía, crea un comercio más dinámico. La gente tiene acceso a diferentes ofertas, diferentes productos, diferentes servicios que al Estado se le hacía un poco más complejo ofrecer con eficiencia. Y de esa manera el entorno económico se ha hecho mucho más dinámico. Las personas pueden interpretar que la economía cubana está evolucionando en un sentido de dirigirse hacia una economía de mercado. Y lo que se está planteando es precisamente un vínculo entre determinados mecanismos de mercado que existen objetivamente y que se pueden utilizar para dinamizar la economía, con un predominio del sector estatal de la economía en los sectores que realmente dominan y determinan la economía. O sea, las transformaciones que se están realizando en Cuba son para más socialismo y para un socialismo más eficiente, más próspero y más sostenible. O sea, no se trata de que Cuba esté abandonando los principios del socialismo, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es creando las bases para un socialismo más dinámico, un socialismo económicamente más eficiente.
El director lo tiene ahí algo en Cuba, vamos a ver si lo suelta, como decimos acá, y después entonces vamos a conversar de las relaciones Cuba-Estados Unidos, cómo va a marchar el proceso y las expectativas que hay, por supuesto. Vamos arriba, señor director. El poeta se desgarra en un relámpago de amor y se entrega con desprendimiento sincero. Esto es un canto a los 5 de Alfonso Torres Ulloa. No lo sé, pero son mis hermanos desde que asumieron la humanidad y así lo canto. Y mi grito se suma a todos los gritos, ellos clamaron paz y cantaron patria y dijeron humanidad y bebieron de la fuente y van hacia la eternidad. Vienen de la isla, son universales, son mis hermanos y a ellos ofrezco mi canto. Sus nombres brillan cual estrella mayor en el amor. René me entregó su amor y Gerardo su buen humor, Antonio su sonrisa, Ramón su bondad y Fernando su canto de honor. Así son ellos, pasión y vida por un ideal de justicia y de solidaridad. Purgan unas penas que no son suyas, como Jesús en el Calvario, que esperan justicia. Sus nombres brillan cual estrella mayor en el amor. Y cantaron patria y dijeron humanidad. Y bebieron de la fuente y van hacia la eternidad. Purgan unas penas que no son suyas, como Jesús en el Calvario, que esperan justicia. Sus nombres brillan cual estrella mayor en el amor. Bueno, ahí lo tiene Fernando, una canción de solidaridad. Virna García con su guitarra y su voz nos acompañó en todo el territorio nacional en esta campaña, en esta batalla por la libertad de los 5. Ojalá que tú tengas la oportunidad de saludar a Virna. Es un texto poético nuestro. Por ejemplo, bueno, te dejo aquí las canciones. Esto se convirtió como en un himno a los 5 en la República Dominicana. Son parte de este libro nuestro, Espumas de Soledad. Te lo dejo para que te lo lleves. Me imagino que estarán preparando algún museo con todas las cosas que se publicaron en el mundo y que ustedes habrán podido localizarla. Virna García, una voz nuestra, una militante de la solidaridad, y con esa guitarra recorrió con nosotros todo el país. Ojalá que tú puedas saludarla antes de que te marche del país. Dime. Me gustaría mucho saludarla, pero aún si no tengo esa oportunidad, si no se presenta la oportunidad por esta vía, bueno, le damos las gracias por su contribución con su arte. Te damos las gracias a ti también, que eres el autor de la canción y el autor de los poemas, ¿no? Así que bueno, Virna, muchísimas gracias. Ojalá podamos encontrarnos y transmitirte el saludo de mis 4 hermanos, de nuestra familia, el agradecimiento de todos nosotros, del pueblo de Cuba, por lo que hiciste, ¿no?, para contribuir a la campaña. Así que bueno. Gracias, Fernando. Quedó en el aire, antes de irnos a la pausa con la canción, el tema de la relación Cuba-Estados Unidos, este inicio de relaciones diplomáticas y políticas. De alguna manera, ¿contribuye el hecho de los 5 al inicio de las relaciones? Porque o se inicia la relación exactamente con la excarcelación de los 5 y 2 norteamericanos que estaban en La Habana en algún tipo de travesura. Bueno, yo no puedo decir, no fui parte del proceso de negociaciones, cómo
el caso nuestro se insertó dentro de un contexto más amplio, ¿no? De las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero ciertamente me parece a mí, desde fuera, que la campaña por nuestra liberación contribuyó de alguna manera a que existiera una conciencia, o se abriera una conciencia en sectores políticos de Estados Unidos de la necesidad de cambiar la política hacia Cuba. Son varios los factores, yo pienso que pueden haber influido en esa decisión del gobierno de los Estados Unidos. En primer lugar, el más importante de todo es la resistencia del pueblo cubano por tantos años a una política que lo que busca es asfixiar económicamente al pueblo de Cuba con la idea de que van a culpar al gobierno cubano de esas dificultades y a cambiar el sistema social en Cuba. De alguna manera, el contexto latinoamericano también cambió y la América Latina del año 2014 no es la misma América Latina de hace 20 o 30 años, con muchos gobiernos, incluidos gobiernos que no son gobiernos de izquierda, que le demandaban al gobierno de Estados Unidos un cambio de política hacia Cuba. Y la necesidad de que hubiera un cambio hacia América Latina, y ese cambio necesariamente pasaba por un cambio de política hacia Cuba. La demanda al gobierno de los Estados Unidos de que era necesaria la presencia de Cuba en la cumbre de las Américas y que para que esa presencia se produjera se necesitaba un cambio en la política hacia Cuba, tuvo un peso también. Entonces son muchos los factores que pueden haber influido, pero no dudo tampoco, conociendo los principios que rigen a nuestra revolución y a nuestro país, el cual hizo una prioridad la solución del caso de los 5, es que cualquier conversación que existiera con el gobierno de los Estados Unidos y cualquier arreglo que pudiera existir con el gobierno de los Estados Unidos pasaba necesariamente por la solución del caso de los 5. Si no se solucionaba el caso de los 5, no había cómo destrabar el tema de las relaciones. Yo no conozco esto de primera mano. Yo lo que puedo, conociendo y confiando en los principios que rigen nuestra revolución, estoy seguro de que por la prioridad que se le concedió al tema de la liberación de nosotros 5, fue un asunto era el asunto que definía, en mi opinión, hasta dónde podían llegar las conversaciones. Si no se solucionaba, no había otro. Digamos que muchos factores influyeron en esto, en la toma de esta decisión y que se produjera el acercamiento. Pero indudablemente que sin la expresión de la solidaridad también de los pueblos y de los estados, porque están las resoluciones durante 24 años de Naciones Unidas, impulsadas por los estados, mayoritariamente a nivel mundial, para el cese del bloqueo, y entonces toda la campaña por el tema de los 5 y anteriormente el tema del niño Elian, todo eso hace el ruido de que se habló en Washington, y entonces lleva también a que el Papa tenga que intervenir. Ahora bien, las expectativas de Fernando en el tema de que estas relaciones, porque Estados Unidos no deja de tener en su agenda como objetivo tumbar el gobierno de Cuba, o que haya variación en el modelo político social de Cuba. Y la Yaco se lo dijo, cambian los métodos y la forma, nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Entonces ahí estamos en una especie de juego de ajedrez donde cada quien tiene que poner en juego su inteligencia. Claro. Mira, la confianza de Fernando en la conducción de la revolución cubana. Absoluta. Y lo que para este juego de ajedrez, ¿no? Que... Por supuesto. Y mira, el gobierno de Cuba, desde el triunfo de la revolución, nunca tuvo la intención de tener una relación hostil con los Estados Unidos, o de que Estados Unidos tuviera una relación hostil con Cuba, porque Cuba nunca ha tenido una relación hostil con el gobierno de Estados Unidos. Y en varias oportunidades, cuando uno lee la historia de los diferentes momentos en que se ha negociado entre Cuba y Estados Unidos, que por supuesto nunca habían llegado al nivel de desarrollo que tienen las negociaciones actuales y lo que se ha avanzado, el gobierno de Cuba siempre estuvo y se le propuso al gobierno de Estados Unidos en diferentes oportunidades, desde el triunfo de la revolución, la posibilidad de tener una convivencia sin hostilidad.
nosotros nunca nos opusimos y siempre estuvimos dispuestos a eso. Nosotros no estábamos interesados en vivir en unas condiciones de tener la hostilidad del gobierno más poderoso del mundo. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos apostó por otras políticas. Apostó por la política de la hostilidad, apostó por la política de ahogar a la revolución, de tratar de acabar con la revolución por medios violentos, por medio de la lucha psicológica, la guerra bacteriológica, de todas las formas habidas y por haber. Al cabo de 50 y tantos años, 56, 57 años de revolución, el gobierno de los Estados Unidos admite que ese enfoque ha sido improductivo, que no ha dado los resultados que esperaban, y se deciden a cambiar los métodos. No el objetivo. No los objetivos. Y si uno lee la declaración que hizo el presidente Barack Obama el 17 de diciembre del 2014, ahí lo dice bien clarito, dice: por buenas que hayan sido las intenciones, no funcionó. O sea, él no está criticando las intenciones. Él está, él está asumiendo que las intenciones son las mismas, lo que se lo proponen por otras vías. Y nosotros en Cuba estamos conscientes de eso. Nosotros estamos conscientes de que la intención del gobierno de los Estados Unidos es esa que usted expresaba, es socavar a la revolución y con el tiempo producir un cambio en Cuba, producir un cambio a lo que ellos quieren llamar cambio, porque Cuba está en cambio constantemente, pero son los cambios que nosotros los cubanos decidimos hacer, y los que soberanamente establecemos nosotros dentro del país. En Cuba constantemente hay una evolución, hay un cambio en una dirección. No son los cambios que quiere el gobierno de los Estados Unidos, y son los cambios que se proponen con esta nueva política. Nosotros estamos conscientes de que los objetivos del gobierno de los Estados Unidos siguen siendo los de destruir la revolución. Están apostando a que generaciones posteriores a la generación histórica que hizo la revolución y que la ha defendido y que la ha conducido hasta el momento con esa genialidad y con esa inteligencia, no sean capaces de mantener los principios de la revolución. Yo, Fernando González, como un ciudadano cubano que desarrolla su vida en Cuba diariamente, que está consciente de las dificultades que tenemos, de las cosas que tenemos que corregir, de las cosas en las que estamos involucrados para cambiar y hacer nuestra sociedad mejor, yo te puedo decir, yo tengo la absoluta seguridad de que, a pesar de los desafíos que implica esta nueva política de los Estados Unidos hacia Cuba, nosotros vamos a salir victoriosos y la revolución se va a mantener. No tengo la menor duda de eso. Finalmente, Fernando, el tiempo se nos fue para esta conversación tan interesante, tan importante, tan oportuna. Sabemos que estuviste en Estados Unidos en una cárcel compartiendo con Oscar López Rivera, el patriota puertorriqueño. Este espacio, como en su momento fue el vocero en República Dominicana por la libertad de los 5, hoy es el vocero en la República Dominicana por la libertad de Oscar López Rivera y de Ana Belén. Pero en el caso de Oscar López Rivera, que lo conociste, compartiste algún tiempo con él en la cárcel, tu impresión de la personalidad del ser humano que es Oscar López Rivera y tu expresión de solidaridad con la causa por la libertad de Oscar, ¿por dónde está medida o por dónde puede enfocarse, Fernando? Bueno, déjame decirte, nosotros tenemos un compromiso de lucha por la libertad de Oscar. Yo no solo conocí a Oscar y compartí 4 años con Oscar en la prisión, que fueron, digamos, si se puede expresar de esta manera, los mejores años de mi vida en la prisión, si puede haber algo como eso, ¿no? Nunca la vida en la prisión es buena, ¿no? Pero dentro de las circunstancias, los mejores años de mi vida en la prisión fueron los 4 años y medio que yo compartí con Oscar. O los menos terribles. O los menos terribles. O sea, para mí, primero, fue un privilegio conocerlo personalmente, compartir con él, fuimos hasta compañeros de celda, y son oportunidades que no se dan azar de la historia con mucha frecuencia. La oportunidad de ver y de compartir con un hombre que ya era un preso experimentado cuando yo lo conocí, ya era un individuo de muchos años de experiencia en la prisión, un hombre además sólidamente formado,
ideológicamente, patrióticamente, su sentido de por qué está preso, su amor por Puerto Rico, su conciencia de que él puede perecer en la prisión y perecería con tranquilidad de conciencia. Estamos luchando para que eso no sea. Es el deber nuestro luchar para que Oscar pueda salir de la prisión y pueda compartir con su familia. Yo conozco a su hija, conozco a sus hermanas, he compartido con ellas en Cuba y realmente Oscar es un individuo extremadamente respetado en la prisión, de una conducta intachable, de una capacidad para comunicarse con los jóvenes boricuas que llegan a la prisión, y él con gran paciencia les habla de Puerto Rico, les habla de las realidades, no en el sentido de adoctrinamiento político, porque no lo hace, sencillamente él les habla de Puerto Rico, de la historia de Puerto Rico, cosas que a veces los jóvenes no le han prestado atención, no conocen, y él los ayuda mucho, y de la misma manera recibe el respeto de todo el mundo en la prisión. Oscar es un hombre muy respetado, tanto por los otros presos como por las autoridades, y eso es un respeto que se ha ganado por su actitud en la prisión. Un hombre extremadamente serio, extremadamente disciplinado, con una disciplina personal tremenda, que se somete a un régimen intenso de trabajo. Oscar pinta, es un pintor prólijo y experimentado, con una pintura que expresa su patriotismo y su amor por Puerto Rico. Y realmente para mí compartir con esta persona con una formación política profunda, ideológicamente bien formado, tener la posibilidad de apoyarnos mutuamente, de compartir temas de la vida diaria, política y no política, con un individuo de la absoluta confianza, realmente fue una oportunidad tremenda. Bueno, Clarisa López va a estar con nosotros, llega el jueves a las 8 de la mañana y tendremos la oportunidad nuevamente de compartir con Clarisa. Yo compartí con ella en Puerto Rico, un ser humano también excepcional, igual que su hija, la neta de Oscar. Llegamos al final de esta interesante conversación. Fernando, ¿algún mensaje para el pueblo dominicano? Y a propósito, Fernando, el motivo de tu visita es estar con nosotros aquí en el 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Oye, nos metimos en tantas cosas que se nos olvidó hablar un poquito del 8º Encuentro. Bueno, el 8º Encuentro, Fernando, ¿cómo marca este 8º Encuentro a Fernando de estar presente en este cónclave continental? Bueno, mira, la presencia nuestra en República Dominicana obedece precisamente a eso. Del 28 al 30 de julio va a tener lugar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. O sea, vienen amigos de Cuba de más de 25 países, de América Latina, de América del Norte, de América Central, del Caribe, y aquí nos vamos a reunir precisamente para hablar de la solidaridad con Cuba, que incluye la solidaridad con Cuba, pero la solidaridad con causas como la libertad de Oscar López Rivera, y la solidaridad también con los procesos que existen en América Latina, que están recibiendo los embates de esta ola restauradora de la derecha, ¿no? Y por ejemplo hay un espacio para la Revolución Bolivariana de Venezuela, para expresar solidaridad con la Revolución Bolivariana y con otros procesos como el de Ecuador, como el de Nicaragua, como el de Bolivia, lo que está pasando en Argentina también. Este encuentro que se realiza cada 2 años, el último había sido en Venezuela, yo no estaba presente porque todavía estaba en la prisión. En Venezuela se acordó que la próxima sede fuera República Dominicana, primera vez que un país caribeño organiza un evento continental de solidaridad con Cuba, con más de 200 y tantos, 250 delegados internacionales. El evento es coauspiciado por la campaña de solidaridad con Cuba en Puerto Rico y la campaña de solidaridad con Cuba en República Dominicana, ya que los boricuas no pueden organizarlo en su territorio, pero son coauspiciadores los dos. Y aquí estamos en República Dominicana para compartir con los amigos de Cuba en toda la región, hablar de la solidaridad, trazarnos planes, debatir ideas de cómo avanzar en el tema de la solidaridad. Y también yo, como uno de los 5, tendré la oportunidad de expresarle a todo el movimiento de solidaridad continental mi gratitud, la gratitud de mis hermanos y de nuestra familia
por la contribución que se hizo a la lucha por nuestra liberación. A ver, ¿qué me dice aquí el control? El presidente de Cuba en este momento está haciendo su discurso, ¿no? El segundo secretario del partido. Bueno, el tiempo se nos fue. Hoy es 26 de julio, una fecha muy emblemática para los cubanos. Era uno de los temas que tenía en agenda, pero es que una hora es poco tiempo para hablar con Fernando. Fernando, ¿cómo te marca el 26 de julio? Mira, el 26 de julio es el día de la rebeldía nacional en Cuba. O sea, no hubiera habido nada, no hubiera habido revolución, no hubiera habido los 5, no hubieran habido todos los logros que tenemos en Cuba. ¿El 26 de julio es Fidel o es Martí? El 26 de julio son los dos. Porque Fidel es el que dirige esa acción, pero Fidel cuando es arrestado y se defiende en un juicio, él dice que el autor intelectual de ese asalto a Moncada es José Martí. O sea, lo que hace Fidel es recoger las ideas de Martí y como dice el manifiesto al 26 de julio en el año 53, dice, parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, porque en Cuba se había olvidado Martí. Las autoridades de los gobiernos que existían hasta el momento no le daban importancia al pensamiento de Martí. Y como decía en el manifiesto, dice, parecía que el apóstol moría en el año de su centenario porque Martí nació en 1853 y el asalto a Moncada es en 1953, 100 años de vida del apóstol. Y lo que hace Fidel es precisamente rescatar ese pensamiento de Martí, que es el pensamiento de la cubanía. Y en un gesto extremadamente audaz se produce ese ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y en Bayamo, la segunda fortaleza militar más importante en Cuba, que desde el punto de vista militar no fue un éxito, pero fue, como dicen, el motor pequeño que encendió el motor grande de la revolución. No hubiera habido nada si no hubiera sido por ese asalto en Moncada. ¿Está Fernando confiado en que Cuba seguirá en revolución después de Fidel y Raúl? Yo estoy absolutamente convencido de que las nuevas generaciones que asuman la dirección del proceso revolucionario, y además de eso, no solo un problema generacional, es una cuestión del partido, que es en el que se va a concentrar la sabiduría y la moral que le permiten a la generación histórica conducir la revolución. Todo esa sabiduría y el apoyo del pueblo va a estar centrado en el partido. Y yo estoy convencido de que la revolución va a perdurar infinitamente, que los cubanos sabremos defenderla y sabremos encaminarla por las rutas que el destino nos depare para que nuestro proceso revolucionario se mantenga no solo vivo, sino en desarrollo y creciente. Si usted está convencido, Fernando, yo también. Muchas gracias y ustedes no se muevan de ahí, que después de la pausa viene José Ismael Román con un amigo solidario de Colombia, con Gustavo Rojas, un académico y un hombre de la humanidad. Vamos a la pausa, señor director. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio, por Telecanal 28. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria.
por los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerden que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felda. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio del presente año. Más de 400 delegaciones de todo el continente americano se darán cita en República Dominicana por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos, Óscar López Rivera y Ana Belén Montes. Sede Universidad Autónoma de Santo Domingo, Comité Nacional Preparatorio. Saludos amigos, en este día maravilloso tenemos la posibilidad de seguir compartiendo en su programa Voz para el Cambio. Hoy tenemos una constelación de estrella para que la gente disfrute, ¿verdad? Y pueda edificarse de un conjunto de cosas que se están dando en nuestro país y con todo un grupo de informaciones del mundo. El evento de solidaridad, el 8º encuentro de solidaridad con Cuba nos convoca y así ha convocado a innúmeros solidarios y solidarias con Cuba. En el día de hoy nosotros nos vamos a otra región del continente, pero que también pertenece al Caribe. Hablamos de Colombia. Colombia es un país que tiene aproximadamente 47.1 millones de habitantes y da al Caribe como también al Atlántico. Colombia es un país interesante, pero nosotros conocemos por los artistas nuestros que van allí y por la música colombiana cuánta incidencia hay en la República Dominicana, ese intercambio histórico, cultural que se ha dado